es esa novela que retrata a esas personas que trataron de luchar en este país para cambiarlo. Ya no retrata al indígena, al afrodescendiente, a los que fueron explotados, sino a los que quisieron cambiarlo y pese a eso no pudieron. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva emisión de literatura ecuatoriana en mi canal. Soy Adrián Flores, escritor, y el día de hoy vengo con una de las novelas más hermosas, quizá la más hermosa a mi criterio, esto ya es un poco más personal, del realismo social, y estamos hablando de Los animales puros del gran escritor ecuatoriano Pedro Jorge Vera. Así que en el día de hoy vamos obviamente a hablar de la obra, pero también vamos a ver por qué es que he dicho que, al menos en mi concepción, esta es una obra muy hermosa, quizá la más hermosa de todo el realismo social, y por qué nosotros deberíamos comenzar a leerla si es que queremos seguir entendiendo y profundizando aún más en la cuestión del realismo social ecuatoriano. Así que prepara tu tacita de café, yo ya tengo la mía acá, y vamos a comenzar con esta nueva emisión. Bien, lo primero que vamos a hablar es de Pedro Jorge Vera, que fue un escritor guayaquileño, uno de los más grandes escritores ecuatorianos, obviamente. Su literatura es riquísima, su estilo es impresionante, es arrollador, es una delicia leer cada una de las líneas que él escribe, tanto como narrador como a través de sus personajes. Él nació en Guayaquil en 1914, vivió de muy niño la masacre del 15 de noviembre de 1922, que va a ser retratada en esta obra. Fue uno de los militantes más asiduos y más importantes de izquierda de nuestro país. Se supone que viajó junto a Jorge Casa a Rusia como enviado del Partido Comunista, y en 1947 nos va a deleitar con esta gran novela. Pedro Jorge Vera, además, fue otro de los grandes discípulos de nada más ni nada menos que el gran Joaquín Gallegos Lara, el inspirador y el, digamos, artífice de esto que nosotros llamamos el realismo social. El libro de Pedro Jorge Vera, que había sido publicado en Argentina en el año de 1947, específicamente ya en las últimas fases del mismo realismo social ecuatoriano, nos va a marcar en realidad el cierre de este movimiento, y justamente de eso es como que está tratando su novela. Es una novela de, digamos, del desencanto de los ideales que se trataron de plasmar dentro del Ecuador, en tanto ideales de corte de izquierda comunista marxista. El libro del cual voy a reseñar es este de aquí. Es una edición de Editorial El Conejo con la editorial Oveja Negra de la Biblioteca de Literatura Ecuatoriana. Es un libro que, bueno, yo les voy a ser honestos, cuando yo estaba en el bachillerato no era muy aficionado a la literatura ecuatoriana, así que mi madre me lo había regalado y pasé con esa novela como 10 años guardada en mi biblioteca, y fue en el año de la pandemia, justamente en el 2020, cuando, bueno, decidí abrir el canal y comencé a releer y a leer los libros de literatura ecuatoriana, así que cuando abrí el libro de Pedro Jorge Vera, Los animales puros, ya desde sus primeras páginas me sorprendieron porque es una literatura muy diferente. No vamos a encontrarnos en esta obra lo que nos encontraríamos en otras obras del realismo social. Pero esto es un tema del cual ya vamos a hablar en los siguientes puntos. Primero vamos a hablar del resumen y voy a tratar de ser bastante sucinto y voy a tratar de ser bastante claro en este aspecto, porque no quiero que se entienda que con este resumen, si es que algún estudiante, ya sea del bachillerato o universitario, trata de tomar este video como un resumen de todo lo de que está en la obra, no va a suceder eso, porque la obra tiene 217 páginas. Sí, 200, no tiene 217, tiene 211 páginas. 212, perdón. No es un libro extenso, pero sí es un libro con contenido. Eso es lo que le hace a la verdadera literatura literatura. Cuando en pocas palabras te dice mucho, es cuando es una obra que vale la pena. Entonces, si yo me dedicara a resumir esta obra, tardaría muchísimos minutos y esa no es la idea.
de este video, sino más bien exponer el por qué esta obra es muy valiosísima para nuestra literatura ecuatoriana. Así que vuelvo a repetir, si algún estudiante pensare que con la lectura perdón, con ver este video ya tiene todo el resumen de la obra, pues yo le recomendaría que vaya y lea. No se va a arrepentir, es una obra hermosísima y bellísima. Sé que es una obra de izquierda, pero no es una obra panfletaria para nada, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el resumen. Dentro de esta novela, que está escrito en un registro en tercera persona, en, bueno, registro omnisciente, en las cuestiones más técnicas hablando, nosotros vamos a encontrar o vamos a percibir la vida de tres personajes. La vida de David Caballero, que sería el personaje principal de todos ellos, la vida de José Moreno, que sería la contrapartida de David Caballero, ya vamos a ver por qué, y la vida de Luis Rojas. Se retrata la vida de otros personajes, sí, que son muy importantes, sí, es una forma de narrar muy hermosa y la historia de estos personajes también es muy bonita. Sin embargo, estos tres personajes son los que van a abarcar casi la totalidad de la obra y por los que se va a mover la obra, ¿no? ¿De qué trata la obra? En pocas palabras, es del desencanto de una juventud que pretendió traer la revolución comunista específicamente al Guayaquil. ¿Y por qué del desencanto? Porque ninguno de ellos va a encontrar un destino fijo con la revolución, porque ni siquiera hay una revolución, ¿ok? Entonces la obra trata de eso. Tenemos entonces al personaje principal. Entramos en materia por si acaso. El personaje principal, que es David Caballero, que es un pequeño, digamos, heredero de una familia burguesa. Su padre, el abogado Tomás Caballero, eh, y sus antepasados pertenecían a una familia muy aristocrática. Entonces lo que pasa es que David Caballero más bien piensa o quiere alejarse de esta línea aristócrata burguesa y comienza a, digamos, a renegar de su pasado. Niega completamente su pasado para afiliarse al Partido Comunista, donde conocerá a Luis Rojas, que va a ser el miembro o el líder del Partido Comunista, y en determinado caso el padre de David Caballero, que es muy detestado por su propio hijo porque él había defendido la masacre ocurrida en el 15 de noviembre de 1922, pues David lo detesta y hasta que su padre muere. En ese momento David, para no hacer sufrir más a su madre, porque no es que tenía nada contra su madre, decide irse a Chile a seguir estudiando su carrera y es donde decide hacerse escritor y es donde decide que también no se siente muy cómodo con los ideales comunistas o no sabe más bien cómo afiliarse a esa cuestión, porque en el Partido Comunista Luis Rojas exigía una militancia radical, casi estoica y sacrificada de la vida del revolucionario comunista y David Caballero más bien quería ser un artista. Así que cuando David Caballero se entera de la muerte de su madre, regresa a la ciudad de Guayaquil, se vuelve a meter al Partido Comunista, Luis Rojas lo acepta, sin embargo, David Caballero finalmente, al escuchar la historia de los otros miembros del partido, pues decide decir simplemente, mejor me retiro Luis, no sé que no voy a poder con esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? David Caballero está buscando un sino para su propia, digamos, para su propia expresión artística, porque él era poeta. En algunas secciones de la obra nosotros vemos unos poemas que había escrito David Caballero. Punto aparte, también hay que decir que Pedro Jorge Vera se inauguró más bien con unas poesías unos años antes de publicar Los Animales Puros, que son bastante interesantes los poemas. Pero en todo caso, David Caballero, cuando deja el Partido Comunista, decide hacer la revolución a su modo. Entonces se va a una hacienda que había heredado de su padre en Babahoyo, donde él, David Caballero, piensa que la gente del campo, por ser del campo, son puros. Entonces él trata de encontrar esa pureza en la gente del campo y esto es una cosa muy inocente de David, porque se da cuenta más bien que la gente del campo es tan canalla, en el libro hablando, es tan canalla como la gente de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando David Caballero va a la casa que él regenta, digamos,
la que le cuidaba la casa y quien le administraba la hacienda, doña Domitila, hace que su propia hija como que seduzca de manera tácita a David Caballero hasta que obviamente David Caballero cede a sus impulsos y termina teniendo relaciones con la hija de doña Domitila, pero es que ese era el plan de doña Domitila, hacerla embarazar o casarse con David Caballero para quedarse con la hacienda. Bueno, luego David Caballero va a sufrir una especie de atentado, casi lo mata uno de los obreros de la hacienda porque estaba enamorado de Petita, y entonces ahí es cuando David Caballero se da cuenta que no, la gente del campo no necesariamente es buena por naturaleza, es como que una especie de fantasía rusoniana que él tenía de la gente del campo. Eso, y además de que se entera de que el esposo de doña Domitila, quien le estaba administrando la hacienda, sabía robar a sus propios empleados para pagarle los estudios a su hijo en la Universidad de Guayaquil, y David Caballero sabía que el hijo de este señor era un completo mediocre y un completo cobarde. Entonces él se pone a pensar, bueno, ¿por qué tengo que justificar eso y por qué vale la pena pagar y robar a los campesinos para pagar los estudios de este miserable, ¿no? Así que David Caballero regresa otra vez a Guayaquil, donde se va a enamorar de una mujer que era poeta y era feminista y era una señorita que abogaba por la liberación femenina. Recordemos que estamos en el Ecuador de los 40, donde la mujer todavía, bueno, era tratada como un ser de menos, como que tenía que atender al marido y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que pasa es que esta señorita llamada Julia Molina era como que le gustaba escandalizar a las personas y le gustaba pasearse con sus amantes a plena luz del día. Ahora, aquí la cosa es muy interesante porque la sociedad no la juzga a ella por tener amantes, sino que la juzga por pasearse con ellos a mitad del día. En una parte de la novela nos habla de que justamente las señoras de la clase alta tienen sus amantes, pero ellos los tienen a escondidas, que no es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Julia Molina, quien lo hace de frente, ¿no? Sin embargo, Julia aparentaba esta vida, porque no pudo elegir otra. Cuando David Caballero se enamora de ella, le promete matrimonio y Julia ve en David un amor tierno, un amor que no es solamente sexual. Así que Julia se enamora de David y David se casa con ella y David la embaraza. Y aquí la cuestión se pone un poco más interesante porque comienza a quedarse loco. Él, al no encontrar un verdadero objetivo para su vida, él no sabe para dónde ir, comienza a enloquecer. Pero como que Julia es una especie de refugio para él. Sin embargo, Julia, que por fin había encontrado el anhelo que siempre había deseado, que es tener una familia, que es tener un esposo amoroso y una casa bonita y todo ese tipo de cosas, decide ir donde la familia de David Caballero, familia a la que David desdeñaba profundamente porque él ya no quería saber nada de la vida aristócrata. Y cuando David se entera de esto, porque una prima de David le fue con el chisme, obviamente es la prima a la cual acudió Julia, David Caballero enloquece tremendamente y abandona a Julia. Hay una parte muy, digamos, interesantemente desgarradora en la cual David casi que ahorca a su mujer, pero no porque se siente traicionado porque ella haya ido con su familia, sino porque simplemente siente que ya no necesita estar casado y bueno, es una situación muy pero muy fea. La cosa es que David Caballero eh, se había hecho amigo de uno de los miembros del partido, un tal Carlos Suárez. No digamos amigo, sino que se sentía muy atraído por las ideas que este tipo tenía, que era un tipo bastante cínico, cínico en el sentido de que no le importa en realidad la vida humana, sino simplemente disfrutar su sexualidad y todo ese tipo de cosas. Era afiliado al partido, sin embargo también se desafilia porque siente que su vida no va por ahí, y también es un tipo nihilista que niega absolutamente cualquier cosa. Así que este tipo le había regalado a David Caballero una estatuilla de creo que era el arcángel Miguel aplastando a la serpiente, y David Caballero, tras despedirse de Luis Rojas, cuando él estaba en la cárcel, y vamos a ver esto un poco después,
va al río Guayas, arroja primero la estatuilla y al ver que esta estatuilla flota, pues David Caballero se va con la estatuilla, la abraza y se hunde con ella y termina obviamente muerto y suicidado. Bien, el segundo personaje principal en este caso va a ser José Moreno. La historia de José Moreno es una historia muy interesante, quizá la más interesante de esta novela. Para comenzar, la tercera obra ecuatoriana que narra la masacre del 15 de noviembre de 1922 es Los animales puros de Pedro Jorge Vera. Es, digamos, otra forma de ver la masacre. Si nosotros en Las Cruces sobre el Agua vimos una forma épica de la masacre, épica en el sentido de la guerra, de la bravura de Alfredo Valdeón, y en Baldomera también vimos un sentido épico por la lucha de Baldomera, de la afrodescendiente dentro de esta manifestación. En Los animales puros nosotros vamos a ver la tragedia humana que representó esta masacre para los obreros de nuestro país. La cosa es que José Moreno, cuando era niño, él no se llamaba José Moreno, de hecho, él ni siquiera se acordaba de cuál era su verdadero nombre, sino que su mamá trabajaba de lavandera. Entonces ya ganaba algunos sucres lavando ropa, y en el momento en el que José Caballero tiene que ir a dejar una ropa donde una señora llamada Mercedes, si no estoy mal, este, por ahorrarse los reales con los que hubiera pagado el bus, decide irse caminando. Sin embargo, el niño, como es niño, se distrae jugando en una rayuela. Así que se pone a jugar la rayuela, y cuando se da cuenta, la canasta con la ropa, que era del doctor que les pagaba la lavada, pues había desaparecido. Se habían robado la ropa, y obviamente en ese tiempo la ropa era demasiado cara. Y otra cosa es que esta señorita, la niña Mercedes, quería atajarse a José Moreno, al pequeño niño, para que sea su sirviente, para educarlo como un criado. Porque en ese tiempo todavía era normal la servidumbre en nuestro país. Y bueno, es otra de las cosas que te retrata en este segmento de la historia la novela, ¿no? Así que no le queda de otra a la madre que dejarle a José Moreno como sirviente de esta mujer por, digamos, como cambio del valor de las prendas que había perdido José Moreno. La cosa es que José Moreno extrañaba mucho a su madre, y cuando le preguntó a esta señora qué pasó con su madre, ella le dijo que, literalmente en estas palabras, que esa perra se había muerto. José Moreno en ese momento le toma mucha tirria a esta señora y comienza a hacer todo lo contrario de lo que ella le pide. Entonces ella también le coge odio a José Moreno, y poco a poco lo va desdeñando, hasta que en un momento dado en el que José Moreno tiene que entregar una carta a nada más ni nada menos que Tomás Caballero, el padre de David Caballero. Recordemos que son dos líneas históricas diferentes. En ese momento David Caballero hubiera sido niño, o habría sido niño. La cosa es que José Moreno le entrega esta carta a Tomás Caballero, y le descubre que tiene una aventura, un romance, digamos, fuera del matrimonio, con la mujer del abogado este. Entonces, o sea, el abogado tenía una relación con Mercedes, y eso es lo que descubre a propósito José Moreno, solamente para, digamos, hincharle las pelotas a la señorita esta Mercedes, ¿no? Entonces lo que hace José Caballero es azotarlo con unas cadenas. Bueno, no recuerdo si eran cadenas o era con un látigo, pero la cosa es que lo azotan y lo encadenan en el patio como un perro, cuando él quiere escaparse, cuando José Moreno decide escaparse. Finalmente, cuando ya es un poco más grande, se escapa de la casa y trabaja en los ingenios azucareros, y luego viaja a Guayaquil, se casa con una montubia llamada Tránsito, con la cual tiene un hijo pequeño de 4 años, y con los cuales va a la manifestación del 15 de noviembre, y es ahí donde los soldados les matan a todos ellos. José Moreno participaba en esta marcha pacífica hasta que los soldados abren fuego y salen todos huyendo, y él no recuerda el momento en el que se separó de Tránsito, pero cuando va a buscarla entre los muertos, la encuentra, creo que todavía la encuentra agonizando, la abraza, y los soldados, obviamente, habíamos quedado nosotros que los soldados de la masacre obviamente son unos sanguinarios imbéciles, le quitan el cuerpo y se lo montan
en el camión en el camión fúnebre donde acumulaban los cuerpos de los muertos, ¿no? No estamos diciendo que lo que sucedió con José Moreno y Tránsito haya pasado, pero sí sabemos el tema de la masacre del 15 de noviembre y en ese sentido, pues obviamente los militares actuaron como simplemente asesinos. La cosa es que José Moreno, para olvidarse de esto, deja a su hijo a cargo de unas señoras y se va a Chile a divagar y todo eso, conoce el Partido Comunista Chileno y luego regresa acá al Ecuador. Cuando regresa acá al Ecuador, regresa en el mismo barco que David Caballero, momento en el que se conocen, y se afilia al Partido Comunista con Luis Rojas. Y la historia un poco va a ir la historia va a ir un poco más difusa porque en un momento va a conocer a su hijo está en una cárcel porque había tomado malas decisiones, porque se había convertido en un asaltante, y luego le toma a su hijo, lo trata de arreglar, si es que eso hubiera sido posible. Sin embargo, su hijo había crecido como un ladrón y eso no lo iba a cambiar. La historia de José Moreno termina con él y su hijo en la cárcel por cuestiones que no se explican en la novela. Y bueno, ahora sí pasamos al tercer personaje protagonista, que sería Luis Rojas, el líder del Partido Comunista, quien representa la rectitud revolucionaria y el espíritu que se sacrifica a sí mismo, sacrifica toda su vida pa para llevar esta revolución a cabo, revolución que nunca se lleva a cabo. La cosa es que Luis Rojas decide tener una vida tan, pero tan recta en el sentido revolucionario que se niega a sí mismo todos los placeres, se niega a las amistades, se niega a los amores, se niega las fiestas y lo único que él hace es estudiar. Aquí la contrapartida es que José Moreno representa al revolucionario que viene desde abajo, que tiene la revolución dentro de sí, porque una cosa es que no dijimos es que José Moreno siente en su propia carne el pueblo dentro de sí y se afilia al Partido Comunista porque cree que puede cambiarlo desde la lucha, ¿no? En cambio, Luis Rojas representa el revolucionario intelectual, el que quiere resolverlo todo de cierta manera a través de los libros que él ha estudiado, de los libros marxistas. Y la cosa es que Luis Rojas en realidad es una contradicción y su vida tan pero tan férrea es la que va a llevar a la desesperanza a sus propios compañeros. Primero que nada, había un personaje llamado Bolívar Merizalde, cuyo padre era un viejo luchador alfarista que vivía en la pobreza. Este Bolívar tenía una hermana llamada Poli que era tuberculosa y no tenían plata para pagar el tratamiento de la hermana. Entonces lo que hizo Bolívar, que también era afiliado al Partido Comunista, había robado unos libros para poder conseguir este dinero, porque al padre lo habían botado del trabajo, no tenía de dónde más sacar la plata. Sin embargo, la cosa es que Bolívar Merizalde no era un ladrón, era una persona que quería ser un gran revolucionario, que seguía los pasos fielmente de Luis Rojas, y cuando Bolívar Merizalde con toda la vergüenza le revela o le confiesa a Luis Rojas que había robado estos libros, lo que hace Luis Rojas es simplemente desdeñarlo, le acusa de ladrón y le dice que él no merece estar en el partido porque en el partido solamente puede estar gente recta. Y lo que pasa con Bolívar es que se lleva tan a pecho esas palabras y dice, yo no puedo vivir si no soy revolucionario, entonces se suicida. Y Luis Rojas carga con esa cruz, carga con eso durante toda su vida, porque aparte de todo eso, Bolívar le dejó una carta a Luis Rojas pidiéndole que vele por su hermana y por su padre. La cosa, además de eso, es que Luis Rojas, que tiene una pretendida vida revolucionaria completamente recta, se niega a sí mismo el amor, pero con base en eso, se licencia a sí mismo el hecho de ir donde las prostitutas y siempre va a donde las prostitutas a desfogar sus deseos carnales y él no lo ve como malo. La cosa es tan patética porque mucho tiempo después de la muerte de su amigo Bolívar, también muere su padre. Y cuando él va al prostíbulo, Luis Rojas tiene relaciones con una nueva prostituta. Sin embargo, después de haber tenido relaciones con esta prostituta, se encuentra con que esta prostituta era la hermana de Bolívar. Medio como que se enamora de ello, medio como que le quiere cambiar la vida, pero a la final no hace nada. La historia de Luis Rojas termina con él en la cárcel por revolucionario. Nosotros sabemos que
los gobiernos de aquel entonces perseguían muchísimo a los revolucionarios, entonces lo encarcelan y lo llevan a Galápagos, donde se llevaba a los presos en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, es en la cárcel cuando José Moreno le revela a Luis Rojas que en realidad no es que ellos hayan fracasado, sino que simplemente fueron demasiado jóvenes y fueron los primeros en querer traer la revolución a este país. Y dice José Moreno, le dice a Luis Rojas que ese fue su error, que no hubo nadie que los guíe, que ellos trataron de hacerlo todo en este país donde ni siquiera se puede hacer revolución, o donde no se puede hacer revolución porque ni siquiera es un país industrializado, esto es un municipio. Hay una frase que dice uno de los personajes de la novela. Ya. Y cuando una chica que de cierta manera había estado atrás de Luis Rojas va a visitarla a la cárcel, pues ahí Luis Rojas al final dice: es cierto, he fracasado en la revolución. Y toma el consejo de José Moreno, porque José Moreno lo único que le dice es que usted tiene que vivir, señor, usted no puede no vivir, eso es lo que le falta a usted. Entonces Luis Rojas dice: es cierto, voy a vivir, y le dice a esta chica que se llamaba Fanny, le dice que cuando él venga de la cárcel espera volver a encontrarla. Bien, ahí terminaría la historia. Vuelvo a aclarar que me estoy dejando muchas cosas por fuera de este resumen, pero creo que con esos tres personajes y sus argumentos podemos más o menos comenzar a comprender esta obra. Recordemos que tomamos este video, si es que lo estamos viendo, como un apéndice de la lectura que nosotros ya debimos haber hecho previamente de la obra. No después, sino antes. Lo primero, esta obra merece ser leída solamente por el tema de la exposición trágica del personaje José Moreno en la masacre de 1922, el 15 de noviembre. La novela es una tragedia en sí misma. Y la novela en sí misma es como que representa el cierre del realismo social. ¿Por qué decimos esto? Cuando en 1930 se publicó el libro Los que se van, eh, libro de cuentos donde se retrataba por primera vez al montubio, al afrodescendiente, al cholo del litoral en Guayaquil, pues el espíritu con el cual hicieron, o lo hizo el grupo de Guayaquil, era un espíritu con ansias de cambiar el país, de revolucionarlo. Joaquín Gallegos Lara tenía en su mente que la literatura debía servir como un arma, como un arma para cambiar al país. Entonces, cuando comienza este movimiento del realismo social, comienza con un anhelo, con una esperanza tan grande que impacta en la sociedad. El realismo social no dejó a nadie indiferente. Luego se publica la obra de Huasipungo de Jorge Icaza en el año de 1934, y luego se va a publicar la obra de Juyungo, en las cuales se van, digamos, explorando las otras formas de explotación que había dentro de nuestro país en Huasipungo contra el indígena, en Juyungo la forma de vida que tenían los afrodescendientes en el Esmeraldas, y entre otras obras como Baldomera, como Nuestro Pan, como Don Goyo, que ponían digamos, ese poder, esa fuerza, ese anhelo de cambiar el país. Sin embargo, cuando nosotros leemos Los Animales Puros, ya en 1947 habían pasado 17 años desde el aparecimiento de la obra que inició el realismo social, hablamos de Los que se van. En todo ese tiempo, el país sufrió una profunda crisis política. Más de 10 presidentes, creo que más de 14 incluso, pasaron por la silla presidencial en menos de 14 años. Entonces, la cosa es que muchos de estos presidentes se ensañaron sobre los grupos de izquierda. Ya vimos nosotros en 1922 justamente, los acribillaron, acabaron con el movimiento obrero de Guayaquil. Y eso hicieron también con los militantes de izquierda, los encerraron, los persiguieron, los disminuyeron, los hicieron de menos. En 1941 nosotros en el Ecuador perdemos parte del territorio ecuatoriano en la guerra del 41 contra el Perú. Entonces el Ecuador vivía sumido en una crisis política y en una crisis ideológica tan pero tan grande que cuando nosotros leemos el libro de Jorge Vera es como esa desilusión
plasmada en estos protagonistas. Lo que hace la novela es más o menos un homenaje a esos militantes de izquierda que empezaron con una ilusión tan grande de querer cambiar el país y que sin embargo no se pudo. Que al llegar a 1947 el país no ha cambiado. Porque si nosotros recordamos un poco de historia, en 1944, en el año en el que se saca al señor Arroyo del Río, en esta revolución llamada La Gloriosa, se supone que sí iba a ser un cambio radical y revolucionario, sin embargo, fue otra vez lo mismo. Se volvió a traicionar al movimiento de izquierda y se los volvió a perseguir, y el Ecuador era y es, valga la redundancia, un bucle sin fin donde tener estos anhelos de cambiarlo, pues lo único que hace es acabar con los ideales de las personas y acabar con su vida. Así que el realismo social es esa novela que retrata a esas personas que trataron de luchar en este país para cambiarlo. Ya no retrata al indígena, al afrodescendiente, a los que fueron explotados, sino a los que quisieron cambiarlo y pese a eso no pudieron. Es así que uno de los personajes, justamente Carlos Suárez, le dice a David Caballero lo siguiente: me gusta este contraste de nieves y lagartos, pero mientras más percibo su belleza menos lo amo. Siento que me persigue para obligarme a hundirme con él, siento que me anula. Hablando sobre la condición del Ecuador, precisamente porque Carlos Suárez se va del país, se va a Estados Unidos, donde, bueno, lastimosamente termina suicidándose. El segundo punto de esta obra es que es una novela que habla de la izquierda, pero no la habla para hacer un panfleto. En, Cuando hablo en este sentido de panfleto me refiero a que no va a poner a la revolución como la gran cuestión que va a revolucionar y que va a cambiar al país, sino que simplemente la expone como una cuestión pesimista. La novela toma la realidad ecuatoriana para exponer ese pesimismo que abunda en la intelectualidad de nuestro país, en las personas que tratan de cambiarlo y que sin embargo terminan mal, porque ninguno de sus protagonistas tiene un final bonito. David Caballero se suicida, loco. Carlos Suárez va a Estados Unidos, huye del país como muchos de nosotros queremos huir en este momento por la condición en la que se encuentra, y se suicida en Estados Unidos porque descubre que en realidad no estaba huyendo del Ecuador, sino que se da cuenta que es el ser humano eh, en su forma real la que está en todas partes. Dice Carlos Suárez que queriendo huir del país me encontré con que no pude huir porque es la misma gente, solamente que acá tienen subways, acá tienen otras cosas un poco más tecnológicas, pero son los mismos seres humanos. Este, la señorita la señorita Julia Molina, que se había casado con David Caballero, quería tener una familia, sin embargo es abandonada por el mismo David Caballero, termina mendigando a la familia de David Caballero para tener dinero para su propio hijo. Luis Rojas termina en la cárcel, José Moreno termina en la cárcel, otros personajes terminan también terminan también muertos. Y hay un personaje llamado César Fernández, que era miembro del partido, que se sale del partido porque él se había obligado a casarse con una mujer obrera, pero no era feliz con ella, sino que simplemente se obligó a casarse con ella para sentir en carne propia lo que era vivir como una persona de clase baja. Sin embargo, no puede continuar con estos ideales, se convierte en un abogadillo más del montón que busca fortuna, que está esperanzado en encontrar a una mujer viuda a la cual representarla, que sea rica y que luego él se pueda casar con ella para poder vivir la vida de burgués que interiormente siempre quiso. Entonces, lo que hace la novela, como habíamos dicho ya en el punto anterior, es retratar ese pesimismo, esa realidad que vivieron los ecuatorianos intelectuales de aquel entonces. Recordemos que Pedro Jorge Vera fue el discípulo de Joaquín Gallegos Lara, y Joaquín Gallegos Lara en carne propia también tuvo que ver esta cuestión, esta dispersión de muchos de sus compañeros en por estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, Pedro Jorge Vera sí fue un gran militante de izquierda, vivió mucho tiempo pobre y bueno, también publicó muchísima literatura, es uno de los mejores escritores de la literatura ecuatoriana. Bien, algo que dice César Fernández, justamente, el que se convierte en abogadillo, es lo siguiente, ¿no? Cuando está discutiendo con Luis Rojas.
Nuestros mártires también arrastran el destino de nuestro país, son mártires de hospital. Ninguno tuvo un fin heroico, y esto es un síntoma de que nuestra lucha no tendrá las deslumbrantes auroras que habíamos soñado. Desgraciadamente para Rojas, aquí la revolución será gris, municipal. El siguiente punto tiene que ver con algo que yo había anunciado al inicio del video y es la cuestión de por qué esta obra personalmente me parece la más hermosa de todas las obras del realismo social. Si bien me encantó Don Goyo, Las cruces sobre el agua me parece espectacular, Juyungo también me encantó bastante, no hablemos de Guasipungo o del Chuya Romero y Flores. Esta obra tiene de diferente de todas las obras que es una novela profundamente íntima con sus personajes, es una novela que ya no solamente se dedica a retratar lo externo, ya no es el hombre luchando contra el sistema, aquí es el hombre luchando contra sí mismo, es el hombre luchando contra sus propios ideales, contra sus propias contradicciones. Entonces esta novela se convierte en una especie de novela existencial, se convierte en el cierre del realismo social justamente por eso, porque ya no es, vuelvo a repetir, la lucha contra el entorno, el querer cambiarlo de fuera, sino ahora la cosa está, la lucha está dentro de uno mismo. Es una novela de carácter casi existencial, no en términos del existencialismo sartreano o filosófico, sino simplemente como búsqueda del fin de la existencia, a dónde quiero llevar mi existencia. Y aquí la cosa es que muchos de estos personajes anclan su vida a la revolución comunista, sin embargo esa revolución no se puede dar aquí en el Ecuador, por cuestiones que nosotros ya sabemos. El Ecuador en ese tiempo era un país rural. Recién en la década de los 50 comienzan a ponerse las primeras grandes verdaderas industrias en este país. Entonces, ¿qué tipo de revolución proletaria se podía hacer en este país si casi no había ningún proletario? Y ese es el desencanto que encuentran sus personajes y esas son las contradicciones con las que tienen ellos que luchar. Eso lo vemos en el personaje de David Caballero, que termina loco, él se suicida tirándose al río Guayas, donde va a hundirse con esta estatuilla del arcángel Gabriel pisando a la serpiente. Es decir, es el personaje, es el hombre hundiéndose con ese ideal de ganar la victoria contra el mal, porque no puede ganarla, simplemente se deja arrastrar por este mal y va a morir por este mal. Una de las cosas que dice Carlos Suárez, vuelvo al mismo personaje porque me parece uno de los personajes más lúcidos de la novela, en tanto ve esta cuestión de la revolución tal como es, como un fracaso, como algo que no funcionó. Le dice lo siguiente a David Caballero cuando Carlos Suárez va a suicidarse, le dice lo siguiente. En una carta le dice: un tiempo creí que había salvación, que eran verdaderos los refugios de los paraísos naturales o artificiales. Pretendí encontrarme sin más ayuda que una ciencia que me explicara la visibilidad de las cosas. Pero por desgracia, no, por ventura, el hombre no es un dios. Tenemos que vivir. No podemos autodeterminarnos de un modo absoluto. No podemos huir. Llegamos a creer en nuestro aislamiento y de pronto nos encontramos formando parte del pasado. La obra de Pedro Jorge Vera, Los animales puros, es el cierre de ese proyecto del realismo social. A mí me encanta verlo de esta manera. No quiero decir que no sirvió para nada el realismo social. Se puso y hasta el día de hoy todavía en las aulas, aunque de cierta manera académicamente incorrecta a veces. Digo esto porque se obliga a los estudiantes a tratar de memorizar algo que deberían interiorizarlo, que deberían entenderlo, pero sin embargo se sigue poniendo en la palestra la forma en la cual en nuestro país se explotaba a los indígenas, a los afrodescendientes, a los montubios, y eso nos permite a nosotros como ecuatorianos darnos cuenta, cuando simplemente rasgamos un poco la historia del Ecuador, que nada ha cambiado, que nuestros pobres siguen siendo pobres, que nuestros intelectuales de izquierda sobre todo siguen arrastrando estas esquirlas, estas lastras de no poder subsistir, de no poder cambiar este país por más intentos que se hagan, porque siempre es un bucle esto
de querer revolucionar al país y no poderlo, ¿no? Entonces, la novela de Jorge Vera representa eso, es el cierre de este proyecto del realismo social, el realismo social que empieza con una esperanza viva y que termina en esta cuestión. Es como un pequeño recorrido que nosotros vamos viendo a través de estas novelas en la evolución de nuestra literatura anclada en nuestra historia nacional. Ahora, esta obra es el puente que va a unir a la generación de los 30 con la siguiente generación. Nosotros sabemos que en cuestiones literarias varios autores proponen o postulan que las revoluciones literarias se dan por contrapartida de sus anteriores exponentes, más o menos como los, pongo un ejemplo, en el neoclasicismo, que era una forma de hacer literatura muy estricta, muy rigurosa, que sucedió en Francia en el siglo XVIII, va a ser este, dejado de lado o va a querer ser sobrepasado por el siguiente movimiento que fue el romanticismo, que es un movimiento libre, que es un movimiento subjetivo, que es un movimiento que explora el yo y la lucha contra todo sistema de encorsetamiento. Y entonces la próxima generación de escritores ecuatorianos van a tratar de hacer eso con el realismo social, van a tratar de superarlo, ya están cansados de, de esta literatura de lucha, de esta literatura como arma, y van a buscar otra forma de hacer literatura, una forma de hacer literatura que va encaminado por donde va Pedro Jorge Vera, una literatura donde importa el yo, donde importa la subjetividad, donde importa el intimismo. Y la siguiente obra, y la que marca el punto final al realismo social, que es una especie de continuación de todo esto, es la gran y magna obra de Jorge Enrique Adum, Entre Marx y una mujer desnuda. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo si es que llegaron a este punto del video. Nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Bye bye.